El concepto de raza es muy ambiguo. Existen cuatro razas, uno, 2 y la 4. Y la 4 se subdivide en subtropical y tropical, eso ya lo hemos visto. Los grupos de compatibilidad vegetativa también es otra forma que se utiliza para dividir poblaciones de hongos asexuales en grupos. Y esta es una metodología que se utiliza en el laboratorio y de hecho se utiliza todavía en algunos casos para diagnóstico. ¿Cómo funciona? De manera muy rápida. Aquí tenemos un tester, tenemos un hongo de identidad conocida, en este caso es el Rasa 4 tropical. Lo ponemos en un plato, estoy simplificando las cosas bastante, simplemente de manera para ilustrar aquí. Y digamos que encontramos tres cepas en plantas aleatorias en el campo y cuando utilizamos esta tecnología y ponemos el hongo en el plato en contacto con el tester, con el hongo que nosotros conocemos, estos tres son desconocidos y se forma este tipo de algodón en el medio, el cual se conoce como heterocarión, significa que esta y esta son compatibles y de esta manera podemos asegurar que esta de aquí es idéntica a la cual tenemos aquí como tester. Esa es una de las metodologías utilizadas. Nosotros ya no la utilizamos porque es bastante laboriosa, es bien complicada porque no basta con poner el hongo puro aquí, hay que generar mutantes y un diagnóstico puede tardar, dependiendo del número de muestras, de entre 3 mínimo, 3 semanas hasta 3 meses. Para resumir rápidamente aquí, y es bien importante también que sepamos esto, aquí tenemos las razas, raza 4, tropical, subtropical, raza 1 y la raza 2. Esto es importante para el diagnóstico y para entender por qué el diagnóstico de raza 4 tropical es fácil y por qué un diagnóstico para otras razas es más difícil. El diagnóstico para raza 4 tropical es bastante sencillo porque está asociado a un único BCY. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que pertenece a un linaje clonal. Básicamente es un clon. El mismo que apareció en Filipinas es el mismo que apareció en Colombia, con pequeñas variaciones, pero es exactamente el mismo. Entonces, por eso es fácil hacer un diagnóstico para el raza 4 tropical, mientras que para una raza subtropical o raza 1 o raza 2 es bien complejo porque hay una diversidad genética más grande, como pueden observar aquí. El raza subtropical está asociado a varios PCGs, mientras que el raza 1 igual. ¿Cuál es el problema aquí? Que dependiendo del sitio donde se aísle, los investigadores lo llaman de una manera distinta. De hecho, hace unos días se publicó un artículo en donde dice el raza 1 atacando Cavendish por primera vez, lo cual no es verdad porque eso ha ocurrido desde hace muchísimos años. Miren, entonces tenemos, por ejemplo, que el BCY 12.0, en algunos casos, por ejemplo en Australia, ya que está afectando Cavendish, es considerado subtropical. ¿Por qué? Porque es capaz de causar enfermedad en Cavendish. Entonces se conoce como subtropical. Pero ¿qué pasa si es aislado en Colombia, por ejemplo, y se encuentra en un Gros Michel? Es el mismo, el 12.0, pero fue aislado de un Gros Michel. Entonces aquí aplicamos el concepto de raza y pensando en ese concepto que es bastante ambiguo, lo que vamos a decir es, ok, es un raza 1. Entonces, si ven ese tipo de confusiones que se generan a partir de los BCGs, esta clasificación, tanto de razas como de grupos de compatibilidad vegetativa, son bastante ambiguos y no explican la diversidad genética del hongo. Y no es eso el único caso. Aquí tenemos el 12.4, por ejemplo, también es capaz de atacar Cavendish en condiciones subtropicales, pero miren, también se puede considerar un raza 2 porque también puede afectar plátanos. Entonces es bien importante que tengamos en cuenta ese concepto de raza y de compatibilidad vegetativa. Desde hace varios años se viene haciendo el estudio enfocado al análisis genéticos y para nosotros ese es como el más fuerte porque está basado pues en genética. Es como una prueba de paternidad básicamente. Una de mis compañeras en la Universidad de Wageningen tomó todos esos Fusarium raza 4 tropical existentes hasta el 2015 y los comparó. Y el resultado de ese estudio fue comprobar y probar nuevamente que el raza 4 tropical aislado en todas partes es un clon, es exactamente el mismo. Con unas pequeñas variaciones a nivel de SNPs,
pero es básicamente, como pueden observar aquí, todos estos raza 4 de Pakistán, Líbano, Jordania, China, Indonesia son los mismos. Aquí estamos comparando con uno de los raza 1 y comparándolo también con el tomate, con el que afecta el tomate. Este es otro artículo generado en la Universidad de Wageningen, acá en Holanda, en donde mi compañera de Indonesia hizo un muestreo en todas esas islas que ustedes observan ahí de Indonesia. ¿Por qué es importante este trabajo? Porque Indonesia es el centro de origen tanto del banano como del hongo. Los dos se originaron y coevolucionaron juntos. Entonces este trabajo es bien importante porque muestra el centro de origen. Lo que ella hizo fue colectar todos esos hongos asociados a raza 4 tropical y a otras razas e hizo un estudio filogenético en donde de hecho propone que no es simplemente el Fusarium oxysforum forma especial cubense, uno solo, con diferentes pequeñas variaciones, sino que de hecho son diferentes especies. Todas estas especies que ustedes observan aquí están asociadas a la raza 1. Sin embargo, yo no los quiero confundir mucho y lo único que les pido aquí es que recuerden este de aquí, que está ahí separado del resto y es el que está asociado al raza 4 tropical. Ella propone un nombre que es el Fusarium odoratísimo y es importante que lo recuerden porque los artículos y científicos que están saliendo en los últimos años ya no llevan el nombre de Fusarium oxysforum forma especial cubense raza 4 tropical, sino Fusarium odoratissimum raza 4 tropical, simplemente para que lo recuerden. Y nuevamente, para que recuerden que es importante en términos de diagnóstico porque este es único. Entonces es fácil de identificar. Mientras que si vamos a identificar un raza 1 va a ser muy difícil porque son diferentes especies y no existen todavía los primers para cada especie, lo cual sería importante tener. Este es simplemente